Tema 12, la Segunda República, 1931 a 1936. El fin de la dictadura de Primo de Rivera había provocado la llegada por medio de unas elecciones municipales de la Segunda República Española. Va a ser un periodo tremendamente conflictivo tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional. Es el periodo de ascenso del comunismo, de los fascismos en Europa y sobre todo de la crisis de las democracias que acabará desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Esa fotografía que estábamos viendo es la proclamación de la República en Madrid. Hay que decir que la República fue acogida con muchas esperanzas populares. Bueno, en primer lugar, la proclamación de la República y el gobierno provisional. En el tema anterior habíamos visto que hubo un intento de reeditar el pacto canovista que va a fracasar. Alfonso XIII había intentado llamar al almirante Aznar a gobernar, a Berenguer, pero todos estos no habían podido otra vez montar el mismo sistema de turnismo entre partidos. Realmente casi todos los partidos dinásticos, incluso los militares, le dan la espalda a Alfonso XIII y este ve que no tiene el apoyo. Habían proclamado en primer lugar unas elecciones municipales porque las consideraban que eran más factibles, menos peligrosas que unas generales. ¿Qué ocurrió? Que el 12 de abril se celebran esas elecciones municipales. Y de esas elecciones municipales, en prácticamente todas las capitales de provincia, 48 de 50 capitales de provincia, ganan las candidaturas republicanas. Y ya os he dicho que los republicanos en las ciudades son más fuertes porque ahí el voto era muy complicado para el caciquismo controlar el voto. Eso provoca que el 14 de abril, casi sin esperar a ninguna elecciones, bueno, sin esperar a las elecciones generales, comiencen diferentes municipios, pueblos a proclamar la república. El rey sabía que no tenía ningún apoyo, que los apoyos políticos eran muy escasos, por lo que decide marchar al exilio. El Comité Revolucionario, puesto que, si recordáis, en el anterior tema acabamos diciendo que se había formado un comité revolucionario que se llamó el Pacto de San Sebastián, que lo que decían era que había que acabar con la monarquía de los Borbones e ir a la República. El Comité Revolucionario quedó en ese momento como la única autoridad del país al desmoronarse todas las autoridades de la monarquía. Van a crear un gobierno provisional y ese gobierno provisional va a tomar una serie de medidas inmediatas, es decir, gobernando por decreto el Comité Revolucionario. Primero, convocar unas cortes constituyentes. La República lo que necesita es una constitución. Segundo, un debate acuerdan iniciar el debate territorial, es decir, cómo se iba a organizar el Estado, y para ello acuerdan que el Estado debe tener algunas autonomías. Para paliar la miseria del campo hay un decreto de laboreo forzoso. ¿Qué quiere decir eso? Que obligan a los terratenientes a trabajar las tierras y a contratar para que se trabajen esas tierras. Además, el decreto de términos municipales que impide que se contraten trabajadores de otro término municipal mientras en el nuestro haya trabajadores del campo en el paro. Así evitan que revienten huelgas, que usen la coacción por medio de contrataciones de gente fuera de los pueblos. Una reforma educativa también se va a acordar, es decir, España está muy atrasado en cuanto a la alfabetización de todos los países europeos y acuerdan pues dotar a la educación pública de mayores medios y que sea laica también. Eso va a provocar un choque con la Iglesia. Reforma del ejército. Hay que modernizar el ejército está muy anticuado en cuanto a material, conceptos militares y sobre todo muy sobredimensionado en cuanto a la oficialidad se refiere. Hay poca tropa para muchos suboficiales, sobre todo suboficiales. Son unos 20.000 suboficiales, es decir, tenientes, sargentos, etcétera, para una tropa de unos 200.000. Eso era muchísimo.
y sobre todo colocar al ejército bajo la autoridad del poder civil. Ya hemos visto que a lo largo de la historia de España el constante intervenir en la política del ejército ha sido un elemento distorsionador. Y finalmente una cuestión de orden público. Se crea la Guardia de Asalto porque la República no se fía demasiado de la institución militarizada que es la Guardia Civil. Crea una policía que sea adicta al nuevo sistema político. Esta es una imagen sobre la distribución de los concejales en las elecciones del 14 de abril. Ahora la veremos en grande. Las primeras Cortes Constituyentes se crean con sufragio universal masculino y en esas Cortes Constituyentes obtienen la victoria republicanos de izquierda, de centro izquierda y los socialistas, que son los que van a formar el primer gobierno de la República. Aquí veis los socialistas sacaron 116 diputados, agrupación al servicio de la República, todos los grupos de derecha o centro derecha se quedaron un poco con menos votos, sobre todo porque la caída de la monarquía provocó en ellos una desestructuración y tardaron un tiempo en volverse a estructurar. El Partido Radical Republicano, aquí lo tenéis como radicales, es un partido de centro realmente. Los radicales socialistas son un partido republicano de izquierda. La Esquerra Republicana de Cataluña va a superar a la Lliga Regionalista y va a tomar el dominio sobre Cataluña. Acción Republicana, que es el partido de Manuel Azaña. Los agrarios, todos estos ya son de la derecha. Y esta es la imagen de la distribución de las elecciones del 12 de abril. Como veis, en los municipios hay una mayoría de municipios de carácter rural, tienen más concejales los monárquicos. Sin embargo, sabemos que en los municipios rurales domina el caciquismo, mientras que los concejales republicanos son casi todos en las ciudades. Y en las capitales de provincias vemos que hay una evidente diferencia. Capitales de provincias ganan sin ningún lugar a dudas los concejales republicanos. Y aquí tenéis una noticia de el manifiesto que dirigió Alfonso XIII al país una vez que se exilió.